Abaddon Deshuesando 9 Capítulo 7. Caos en la mansión. Notas. Seré sincero, esta rápida desviación de la trama creció en tamaño y aún no ha terminado. La caza del ciervo terminará en el próximo capítulo. Además, es un poco gracioso, pero olvidé por completo que Usk existiera y lo agregué en el último segundo. Seré honesto, no soy muy bueno editando, especialmente este capítulo porque lo reescribí 3 veces y luego olvidé que estaba en cada lugar, así que si encuentras algo particularmente extraño, no tengas miedo de decirlo. Texto del capítulo. Se encuentran de pie sobre una de las montañas, mirando el tren privado de la familia Morningstar alejarse de la ciudad tan rápido como puede. Todos eran lo suficientemente fuertes como para recuperar su orientación mucho más rápido que el resto de la horda. Incluso sus cuerpos comenzaron a moldearse en quienes realmente eran. Todavía eran langostas, altos y rojos, pero las marcas generales de discernimiento habían regresado. Lucifer podía esperar. El ciervo era lo primero en el menú. Era, después de todo, una cuestión de honor. Mary Kane y Antoinette se pone binoculares en los ojos nuevamente. Sin duda son ellos. No puedo ver al ciervo, pero está allí. Se dirigen hacia la antigua finca Morningstar, la casa de la infancia de la princesa. Sade se sienta al borde del acantilado, con las piernas en una dirección desenfrenada, como si fuera un niño pequeño. Es muy posible que sea una de las pocas personas del grupo que está realmente encantada de estar en el infierno. Bueno, no es del todo cierto, ya que había uno que pasó toda su vida tratando de entrar. Hola Bedlam, amigo mío, colega mío. ¿Qué le pasa a esa cara de niebla de allí? ¿Por qué está aquí? Bedlam, el orgulloso exdirector del Royal Bethlehem Hospital y más tarde propietario de Bedlam Hospital Line Trougell, miró al demonio mencionado por Sade. Alto y emanando niebla, cubriendo la cima con una neblina similar a una nube, su caparazón no era rojo sino casi negro, brillante y adquiría la forma de una imitación de un traje victoriano. Principalmente precaución. Si perdemos, nos matará a todos. Oh, Dios. Eso apesta. Ya me gusta. De Sade. Cállate. ¿Preparaste a los hombres? Sí. Los he elegido a mano. Te encantará quien me acompañe. Dudoso, la finca Morningstar se construyó entre Pentagram City y Dis, un lugar que alguna vez fue crucial durante la guerra. Esta fortaleza fue destruida y reconstruida innumerables veces hasta el final de la guerra, que decidió quién sería el rey del infierno y quién serviría a dicho rey. Las majestuosas ruinas de la fortaleza cubrían el terreno y, en el lugar de la antigua torre central, Lucifer Morningstar creó su propio hogar lejos del hogar, no un castillo fortificado, sino una mansión para tiempos de paz. Este era el mismo lugar al que Bakughi había decidido que debían ir, relativamente seguro y alejado de la ciudad, pero para Charlie, podría haber sido el peor lugar en el que estar. Este era el hogar de su infancia, el lugar donde nació y, durante los primeros 20 años de su vida, se crió lejos del mundo y de los pecadores de Pentagram y Dis. Aquí, su habitación de la infancia en el cuarto piso seguía siendo, una vez un lugar de paz, ahora una fuente de dudas. En el mismo momento en que entró en la mansión, mientras otros discutían su próximo movimiento, ella se dirigió en silencio a esta habitación y ahora miraba su propia cuna con la mente nublada. En un recuerdo, vio la verdad. Ella estaba allí, en cuerpo, mente y alma, pero sin voluntad. Era como si no estuviera viva en absoluto, sin movimiento ni pensamiento, y la persona que le había dado libre albedrío era un hombre al que sus ambiciones habían matado. Pero eso planteó una pregunta. Si así era la falta de voluntad, ¿cómo podían sus padres darle libre albedrío a Adán o Eva? ¿Cómo podían desobedecer a los ángeles si estaban acostados en el suelo sin poder hacer nada? La respuesta corta es que no lo hicieron. Mentir. Los padres mienten a sus hijos todo el tiempo. La gente miente sobre sí misma, sobre los demás, sobre todo. Ella mentía todo el tiempo, sobre todo a sí misma, pero lo hacía. Adán fue la primera persona que dijo exactamente lo que pensaba, la verdad pura y despiadada. El cielo no era misericordia, era verdad, casi darwiniana en su aplicación. La mejor manera de reducir el número de asesinos en el mundo es matar a más de un asesino, y alguien tenía que hacerlo. Charlie estaba empezando a comprender. Y ahora era el momento de que el infierno le devolviera el favor al cielo. La misericordia se había agotado. El juicio había permanecido puro, frío y despiadado. El dragón era un ángel. Charlie no era tonta. Podía reconocer el fuego divino en sus fauces. Ya hubo levantamientos antes. ¿Qué significaba eso?
Tanto sus padres como Serap pronunciaron esas palabras, pero mientras Serap lo hizo en el calor del momento, Charlie solo pudo culparse a sí misma por no haber preguntado a sus padres sobre ellas. Se estaba volviendo cada vez más obvio que le mentían, probablemente sobre todo. ¿Era por eso que nunca le permitieron salir cuando era joven? ¿Por qué tuvo que quedarse aquí durante años de su vida? Para no salir y ver la obvia mierda. Sus padres gobernaban el infierno y despreciaban a los pecadores por su maldad. Entonces, ¿por qué el infierno seguía siendo un basurero en el que vivir? Si a su padre realmente le importaba, podría haberse acercado a personas como Valentino y destriparlos. Nadie podría decirle que no. Pero no lo hizo. Lucifer siempre predicó misericordia, pero ¿fue realmente misericordia dejar que todos esos millones se pudrieran en su propio guiso? ¿Misericordia? ¿Pereza? ¿Ignorancia? ¿Otra cosa? ¿No eran ellos su pueblo? Durante toda su vida pensó que los exterminios eran injustos, que no se debía atacar a los pecadores por el simple hecho de existir. Pero los pecadores no estaban simplemente existiendo, no estaban simplemente viviendo sus vidas. El cielo estaba lleno de víctimas. No es el infierno. Hoy en día, reproducirse fuera de Goetia se considera un sacrilegio, pero en el pasado era bastante común, aunque vergonzoso. De los 666 originales a apenas más de 70, ahora hay un gran pero mayormente podrido árbol genealógico de miles y miles, muchos de ellos luciendo, actuando y comportándose más como los nacidos del infierno normales que como los miembros de la realeza del infierno que eran sus antepasados. Existía la probabilidad de que, incluso si eras un duende, tú o alguien a quien conocías tuviera una gota de sangre de Goetia en ellos. Fueron esos mestizos los que se quedaron atrapados como la línea intermedia entre la verdadera aristocracia y el resto del infierno. El sistema de castas era despiadado, y por eso seres como los luceros del alba rara vez, o nunca, permitían que los habitantes de baja cuna del infierno, o peor aún, los pecadores, realizaran trabajos considerados delicados, como, por ejemplo, poner en libertad condicional los terrenos de la propiedad real. Cuando los dos guardias vieron a dos pecadores con aspecto de insectos que emergían de lo inusual, no les prestaron demasiada atención ni les preocuparon. No era la primera vez que un culto enloquecido o un grupo de turistas intentaban espiar a la casa real. Normalmente, lo único que hacía falta era ahuyentarlos con cierta suavidad. A los pecadores les parecían raros, pero ¿qué otra cosa podrían ser? Hola, este lugar está cerrado al público. El más pequeño de los pecadores, el que parecía una combinación entre un insecto y el estereotipo francés más molesto, habló primero. ¡Ay, carajo! ¿En serio? Pero si acabamos de llegar. Los guardias sintieron una repentina incomodidad por parte del pecador más bajo, pero era solo un pecador. No había nada que temer. Lo que les habían enseñado al comienzo del trabajo era que ellos eran los que tenían el poder y que solo necesitaban afirmarlo. ¿Quién eres tú? Pregunta la semigoecia. ¿Por qué estás aquí? Oh, nosotros, mi amigo británico y yo, estamos aquí como guías turísticos, ¿sabes? Para viejos tristes de un tiempo y espacio determinados que ya no se ven tan a menudo en el infierno hoy en día. ¿A qué hora y lugar? Alemania, 1944. Los brotes de energía negra pasan volando junto a los dos extraños pecadores e impactan a los guardias de Goetia. Una y otra vez. Los poderes abisales no son tan buenos como las armas angelicales, pero pueden disolver y disolverán el recipiente del demonio más fuerte si se les da el tiempo suficiente, arrastrándolos al abismo o a la nada, pero no necesitaron mucho para sus dos víctimas. Está bien, deténganse. Alto. Alto el fuego, perras. Los disparos se detienen cuando se les ordena, aunque no lo hagan con mucha voluntad. Los cadáveres de las semigoetías no eran montículos rojos en el suelo, y las puertas del perímetro exterior de la mansión no estaban en mejor estado. Oh, mierda. Ahora parecen queso. Desade estaba eufórico. Su mano casi se la llevó a la entrepierna sin dudarlo. Deshazte de ese pensamiento antes de que te hagas un lío en los pantalones. Bedlam se mostró mucho menos entusiasmado, pero incluso sus ojos delataban cierto placer. Tenemos trabajo que hacer. Está bien. Desade definitivamente no estaba contento de ser devuelto a la realidad de manera tan grosera. Atención a todas, perras. De la niebla que había detrás de él, apareció un escuadrón entero de demonios corpulentos, que estaban casi totalmente cubiertos por el caparazón rojo de la langosta, una inversión total de sus nuevos líderes.
La armadura evocaba lo peor de la guerra, mezclado con el equipo de la policía antidisturbios. En los escudos, una singular personalizada brillaba con luz dorada sobre una placa carmesí para simbolizar a su nuevo amo temporal, y una esvástica para denotar una creencia personal miserable. Pónganse en orden. Tengo una tarea de clase para todos ustedes. Si lo matan, pueden quedárselo, y si ven a Morning bicho al maldito ciervo, disparen. Disparen hasta que dejen de moverse. Entonces lo único que le responde son unas botas pisando fuerte el suelo de metal, marchando hacia adelante. Por encima de ellos, pasan diferentes escuadrones. La finca de Morningstar es una pesadilla arquitectónica, con múltiples pisos en cada ala, pasillos extensos, salones y todo lo decadente que puedas imaginar. La misión de encontrar al ciervo en semejante laberinto es monumental en sí misma, pero al final lo encontrarán. Y luego lo matarán. Aunque la mayoría de los recuerdos de pesadilla cesaron para los pecadores después de abandonar las cercanías de Pentagram, muchos permanecieron, cazándolos en la periferia de su visión. La vida y la otra vida de Alastor se estaban fusionando en una singular sopa de remordimientos. Los rostros de sus padres y de sus víctimas lo miraban desde rincones opuestos de la habitación, juzgando y suplicando. Podía ver a Adam a lo lejos, con el hacha en alto sobre su cabeza, listo para infligirle una herida que aún ardía con la misma llama. Había oído hablar de enfermedades de ángeles antes, de heridas infligidas por acero celestial que nunca sanaban, pero la realidad era peor de lo que pensaba. Podía sentir las brasas alojadas en su carne quemándola, muy lentamente. Y entonces vio niebla a sus pies, el tenue ambiente azul de una noche iluminada por la luna. Genial, otro recordatorio de una lucha fallida. Al final, nunca consiguió derrotar al Destripador. Cada vez que luchaban, tenía que huir. Había algunos monstruos en el infierno que eran demasiado grandes, incluso para él. Había una razón por la que se quedaba en Ciudad Pentagrama y nunca se aventuraba demasiado lejos en Dison Araka. De hecho, había momentos en los que era presa, y en esos momentos él también sentía miedo, y aunque muchos grandes y terribles maestros del infierno cayeron ante él, solo podía preguntarse cuánto de esto era el trato que él había hecho y cuánto era en realidad él. El Destripador murió a causa de una espada angelical hace años, pero si no lo hubiera hecho, Alastor probablemente eventualmente cometería un error y entonces habría muerto. Hace mucho frío. Nifty lloraba y temblaba, buscando cualquier consuelo posible, mientras se subía a su hombro. ¿Frío? ¿Los recuerdos también pueden evocar sentimientos? Deberían, pero, extiende su mano y toca la niebla. Es real. Le dice a Nifty que corra, ella no será de ninguna ayuda y él está herido. Ambos serán más rápidos el uno sin el otro. La pesadilla de Londres acaba de entrar en la mansión. Cherry quería llorar. Tuvo que ser el mundo el que manifestara el arrepentimiento de todos para que ella hiciera eso. Su único arrepentimiento fue Penteus. Por un segundo, luchó contra sí misma por encima del mundo. Solo los perdedores se arrepienten, pero una vez que lo pensó, ella no existía. Todos tenían remordimientos, recuerdos y pensamientos. Todos menos ella. Toda su vida estuvo llena de fiestas, brillos y bombas. Pero al final, no fue una fiesta en absoluto. Ella nunca estuvo viva en primer lugar. Dolía más que arrepentirse. Solo podía detestar la nada de la persona que era. Por una vez, tenía algo por lo que luchar y algo que ansiaba. Entonces el infierno se lo arrebató, porque el infierno no era una fiesta para que ella disfrutara. No era un carnaval. El inframundo le mostró su verdadero rostro, y se rió. Tenía uno, y ella nunca lo tuvo. Durante todo este tiempo, pensó que la tierra de los condenados le sostenía un espejo. Le estaba mostrando una máscara de lo que ella creía que era. Nada. No eres nada. Ese anciano tenía vida, tenía remordimientos. Ella debería haber sido la que se borrara. No habría cambiado nada. Ella podía verlo en él, y mientras se enfrentaban a su pasado, él siempre estaba pensando en él. Al final, se estaba torturando a sí mismo, y si bien era cierto, al menos tenía una oportunidad de enfrentarlo todo de frente, despojarse de toda la cobardía y la envidia, y forjar un último y valiente intento de ser una buena persona. Ella no existía. Estaba desplomada contra la pared del tren, sin molestarse en usar sofás cómodos. Se desperdició tanto amor en ella. Cherry. ¡Cuidado! Reconoce la voz de Ángel Dust y se aleja de la pared por puro instinto, mientras su mente cambia de opinión. Una mano atraviesa la ventana y los fragmentos de vidrio vuelan en todas direcciones.
Ángel se une a ella detrás de una de las mesas mientras se escuchan disparos detrás de ellos. Solo entonces se da cuenta de que una alarma está sonando por toda la mansión. Estaba tan sumida en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que estaba en peligro. Si bien podría ser un misterio cómo exactamente un enemigo entró en un lugar tan bien defendido, rápidamente se dio cuenta de que se enfrentaban a una batalla de pesadillas. Eludiendo órdenes y comunicaciones entre ellos en un lenguaje que estaba entre colmenas parlanchinas y lengua alemana. Lo peor de todo, sus escudos antidisturbios de quitina roja tenían esvásticas literales grabadas en ellos. ¿En serio? Cherry sale de su depresión con la fuerza de la confusión. Primero un dragón gigante, y ahora esto. ¿Nazis? Sí, dice Ángel Dust, resignado a la ridícula situación en la que se encuentra. Nazis. Cherry, por una vez, estaba agradecida de estar siempre armada, y cuando ambos amigos entran en acción, rápidamente se dan cuenta del gran peligro que corren. Solo su gran agilidad permitió que Ángel Dust y Cherry Bomb sobrevivieran, abriéndose paso entre los insectos nazis y golpeándolos donde su armadura era más débil. Pero sabían que al final no sería suficiente. Pero el número de enemigos disminuyó y, aunque se movieron rápido y con una precisión despiadada e inimaginable, hay algo extraño en ellos, como si acabaran de despertar de un coma. No puedes hacer nada, ¿verdad? Ángel es el primero en reconocer al ex señor supremo, principalmente porque Valentino tenía un retrato gigante de él en su oficina como un fanático patético. Su primera respuesta es una lluvia de balas de una metralleta. La segunda, cuando Desade está protegido por el muro de escudos antidisturbios, es agacharse detrás de un lugar para cubrirse. Ja. Puta estúpida. Esos escudos son tan gruesos como mi maldito pene. No podrás superarlos, porque mi pene es grueso, al igual que los malditos escudos. Ángel podría estar entrando en pánico, recordando que existían personas peores que Val, pero Cherry no, se da cuenta de algo. Ella quizá no exista, pero gente como sabe no debería existir. Cherry podría ser una señora suprema. Podría si quisiera. Pentagrama, las tierras baldías, incluso tal vez una megalópolis como Dis. Podría tomarlo, pero no lo hace. Toda su vida era una fiesta que no existía. Fluía a su lado y ella no se daba cuenta de que había desaparecido. Ella saldría aquí. Ella viviría. Ella compensaría algunos arrepentimientos. Ella saca una bomba, su sonrisa habitual desaparece y hay una mirada casi osca en sus ojos. Pasa por encima de las cabezas de los alemanes insectoides y golpea a Desade en la cabeza, rebotando y aterrizando a sus pies, silbando y emitiendo humo. ¿Qué coño? La habitación explota, pero mientras los nazis son devorados por la luz blanca, Desade cae sonriente de culo como un niño pequeño, aturdido pero casi ileso, parpadeando confundido hasta que Cherry lo inmoviliza contra el suelo con una llave de cabeza. ¿Dónde? ¿Dónde aprendiste eso? Ángel se para frente a ambos, un poco confundido. Esto es extrañamente profesional. En realidad, yo era policía antes de dejarlo por la anarquía. ¿Lo eras? Ángel la mira confundido. Cuanto más sepas, desafortunadamente, esta distracción le da a Sade la oportunidad de escapar de la llave de cabeza y, con el gran mierda. Envía a Cherry a la calle y se disipa en la mansión, mientras un río de maldiciones fluye de su boca mientras lo hace. Ángel y Cherry miran en esa dirección durante un par de segundos antes de girar sus cabezas el uno hacia el otro. Deberíamos irnos, dice Ángel. Sí. Sí, deberíamos, dice Cherry, y su voz la delata. No hay tiempo para separarse ahora, pero en realidad no sabe cuánto tiempo más podrá seguir el ritmo. Centradas en las pequeñas cosas, ella y Ángel corren tan rápido como les permiten sus piernas. Baugie se congela cuando escucha la alarma en toda la mansión. Y luego se descongela de inmediato cuando una gran hoja de guillotina pasa por el aire desde arriba de ella, destrozando el techo. Cuando vuelve a mirar hacia arriba, ve un rostro que recuerda de sus días de exorcista y de las charlas excesivamente largas de Adam sobre la historia humana y conocer a todo el mundo. Esos momentos de respiro estuvieron llenos de incluso más malas palabras de lo habitual, pero fueron sorprendentemente precisas y detalladas. María Antonieta, reina de Francia. Se decía que decapitaba a todos los líderes revolucionarios con una angelical guillotina de acero una vez que llegaban al infierno. Parece que recuperó ese juguete, pues el celestial instrumento de acero convertido en gran machete estaba al lado del tirano francés. ¿Dónde está el ciervo? Una pregunta sorprendente.
El infierno estaba implosionando, este señor supremo aparentemente muerto había regresado y el tren aparentemente fue atacado solo porque Alastor estaba en él. ¿Qué estaba pasando con su vida? Baugie despliega sus alas y llega al nivel de la reina pecadora. Su lanza está lista. Salí. No. ¿Dónde está el ciervo? No es asunto tuyo. Está bien. Voy a arrancarle esas alas y llevárselas al dragón. Tal vez aprecie el detalle. ¿Qué tenía todo esto que ver con el dragón? No importaba. Baugie tenía que proteger a Charlie y eso era todo. Además, si las historias eran mínimamente ciertas, esta pecadora definitivamente no se detendría solo con Alastor. No importaba quién fuera el enemigo, ella siempre seguiría adelante. No importaba quién fuera, Adam, Lute, su escuadrón, todo el cielo y el infierno, ella siempre seguiría adelante. Está bien. La hoja de la guillotina regresa a la mano de Mary mientras apunta a Baugie. Vamos a bailar, ángel caído. Baugie tenía la sensación de que hacía unos momentos le habían presentado una lección que no había aprendido. Bedlam se divierte mucho mientras ataca a los sirvientes de Morningstar con equipo quirúrgico. De Sade estaba equivocado, no le gustaban en absoluto los perros alemanes, y si en algo estaba de acuerdo con Eaven era en que una década entera después de la Segunda Guerra Mundial estaba aparentemente, por lo que él entendía de la mente compartida de la Horda, dedicada al borrado sistemático del régimen nazi del más allá, alma tras alma. Mientras parte otra se migocía en dos, no puede más que sonreír. Hoy es un buen día para ser un demonio en el infierno. La última persona con la que de Sade esperaba toparse durante su exploración era con la princesa, que deambulaba por los pasillos, perdida en sus pensamientos y con la mirada perdida. Bueno, matarla es gratis. Quizás después se la folle. Hola, buenos días, perra. Ni siquiera se molesta en volverse hacia él. En cambio, con un movimiento singular y rápido, lo empala en un palo. Su tridente, ahora roto por sus propias manos, fue reconvertido en una tosca lanza con una sola punta afilada. Los tridentes causaban un dolor innecesario. Eran las armas de su padre, por hipócrita que fuera. Ella no iba a ser un monstruo. Ella lo atraviesa por la boca, por la garganta, y se retuerce con fría insatisfacción. Ella sabía quién era de Sade. Había oído historias. Otro monstruo ha muerto. No pensó más en Sade y siguió adelante para encontrar a Baugie. Uno debe tener claras sus prioridades. Usk y Nifty tuvieron que abrirse paso a través de una mansión y al menos unas cuantas docenas de nazis antes de encontrar a alguien con vida, y esa persona sería Baugie, completamente cubierta de sangre de la cabeza a los pies y con una de sus alas cortada por la mitad. Su lanza había desaparecido casi por completo, solo quedaba un palo roto, pero se las arregló para conseguir una nueva arma, un gran instrumento de carnicero hecho con una hoja de guillotina. Gracias, padre. ¿Estás bien? Baugie estaba cansada y, aunque ya no solía usar expresiones celestiales, su cansancio le había quitado parte de esas inhibiciones. Al menos se sentía un poco aliviada. No hay tiempo para lamentaciones. Ve al vestíbulo principal y espérame allí, dice Baugie de nuevo. Tengo que encontrar a Charlie. Ángel y Cherry corren desesperadamente por el laberinto de la mansión, tratando de encontrar a alguien, ya sea un enemigo o, más preferiblemente, sus amigos, pero todo lo que encuentran es sangre, cada habitación peor que la otra, con el personal y los guardias convertidos en grotescos pedazos de partes del cuerpo. La siguiente habitación a la que entran es la peor, toda roja por la sangre, todos ya están muertos, el charco rojo brilla como un espejo. Los toma lo suficientemente desconcertados como para no darse cuenta de que hay un par de manos que se levantan de entre el carmesí que los rodea. La agarran sin esfuerzo y la arrojan a la celda, lo que hace que la anarquista caiga con un fuerte crujido. Ángel es despachado de forma aún más brutal cuando el espectro rojo de Elizabeth Bathory se manifiesta desde el charco de sangre y se abalanza sobre él, arrojándolo contra una pared, derribándola como si estuviera arrojando piedras a un papel seco y desmenuzado. Luego regresa con Cherry, colgando sobre su presa con una sonrisa diabólica. Sí. Serás la próxima vez que me bañes, dice Bathory mientras sus garras se clavan en Cherry, causándole un gran dolor mientras su sangre parece hervir ante el toque del Señor Supremo. Bathory. El demonio alto y con forma de araña habló con su acento habitual, pero con mucha más presión en cada sílaba. Era un misterio cómo, pero Cestial estaba parado justo detrás de Bathory. Bathory apartó la mirada de Cherry y gruñó hacia un Señor Supremo muy conocido.
Cestial, llamado simplemente D, estaba allí de pie con una leve sonrisa. Acabo de notar que Jack ha vuelto a la ciudad y me preguntaba si quizás conocías su ubicación. Miró a Batory como si no fuera más que una niña. ¿Y qué? ¿Para que puedas detenerlo? ¡No! No nos detendrás a nosotros y no detendrás al dragón. Batory se levantó del cuerpo maltrecho de Cherry. Oh, como todo el mundo, das por sentado que sabes lo que quiero. Pero, como todo el mundo, en realidad no lo sabes. Cestial la despidió con un gesto de la mano, un gesto teatral propio de un inglés aburrido. ¿Dónde está Jack? Batory se relaja frente a él, o al menos lo intenta. Desde que entró en la habitación, Cestial había estado creando hilos finos y afilados, los mismos hilos que ahora eran visibles, mientras una neblina de magia verde fluía a través de ellos. De hecho, toda la habitación estaba cubierta de telarañas tejidas con magia oscura. La condesa sangrienta no tiene tiempo de reaccionar y su propio impulso la hace trizas al aterrizar en el suelo. Batory. Siempre se le da demasiada importancia a la ofensiva. Es una pena, pero no una pérdida. Volverá pronto. Cestial se da la vuelta hacia la puerta, pero un solo ojo sigue mirando a Cherry y Ángel. Les aconsejo a ustedes dos, niños, que vayan al vestíbulo principal. Es el mejor lugar para encontrar a sus amigos. Después de todo, los adultos están trabajando. Los nazis eran fáciles. Los soldados eran eliminados con 1 o 2 ataques, pero Alastor se estaba cansando. Billy el niño le hizo otro agujero en el costado y Lucrecia Borgia lo llenó con el peor de sus venenos. Ahora ambos estaban muertos, pero aparentemente eso ya no era suficiente. Parecía que cada atacante de la mansión era, de hecho, específico. Otros eran solo una ocurrencia de último momento. Normalmente, se tragaría su orgullo y escaparía para vivir y luchar otro día, pero la niebla del destripador tenía el desagradable efecto de limitar los poderes de sus enemigos. Esta vez no habría una teletransportación fácil mediante la unión de sombras. Tal vez era el momento de esa última defensa. Agarra su bastón con más fuerza y prepara todos sus poderes restantes mientras escucha que se acerca otro grupo. Encontrar a Charlie no resultó tan difícil como ella pensó que podría ser, pero definitivamente no era lo que Bagugie esperaba. Bagugie debió desmentir lo decidida que parecía Charlie. Perdida pero decidida a hacer algo que ella aún no podía empezar a comprender. Si fuera honesta, en ese momento se parecía más a Adam que a Lucifer, con el ceño fruncido mientras, como cuando se trata de insectos, limpiaba habitaciones y pasillos de escoria nazi mientras se dirigían al salón principal. La princesa no se detuvo cuando la niebla empezó a extenderse, ya que el ambiente nocturno llenaba cada vez más la mansión, el aire frío y gélido reemplazaba la atmósfera azufrada del infierno. Los pisos estaban cubiertos de los cadáveres del personal de Morningstar, pero Charlie avanzó sin dudarlo. Si había virtudes en Adam, su voluntad era la que más admiraba, pensó Bagugie, y si Charlie exhibía tales rasgos, probablemente había algo bueno. Su confianza en la princesa era mayor que su confianza en sí misma. Finalmente llegan a una especie de bloqueo, ya que un hombre con caparazón rojo que se estaba poniendo un traje victoriano cada vez que salía del pozo en el que se había metido estaba de pie en el lado opuesto del pasillo. Su nariz inhala un par de veces con el sonido más fuerte y desagradable de un sorbo. Oh, ¿qué es eso? Huele a hipocresía aquí. Gira la cabeza con fuerza 80 grados, luego el resto del cuerpo en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero si es la princesa del Morningstar en persona. Sus ojos inspeccionan a Charlie desesperadamente. Y no hay ninguna ramera inmortal pegada a tu entrepierna. Progreso. Oye. Bagugie salta entre ellos, con la lanza lista y las alas desplegadas. Aléjate de ella. Mi error. La ramera inmortal pegada a una entrepierna está presente y justificada. Perdóneme por un lapsus momentáneo de juicio. Charlie pasa junto a Bagugie, que tiene la cabeza en alto y los ojos fijos en el destripador. Lo conoce por las noticias y las historias. No va a repetir sus errores al enfrentarse a monstruos, no esta vez. No nos atacaste a primera vista. ¿Por qué? El destripador inclina la cabeza, casi sorprendido por su forma de hablar. Entrecierra los ojos antes de que se llenen de una cierta comprensión. Tengo una regla de matar a una persona por día, y tú tampoco pareces tener muchas ganas de pelear conmigo. Quiero decir, soy un maldito monstruo, pero soy un maldito monstruo civilizado. Además, soy un maldito vago, así que ahí está. Ahora que ya hemos dejado eso atrás, ¿dónde está el ciervo?
En algún lugar cerca. Eso ya lo sé, imbécil. ¿Dónde está en concreto? Como yo lo sabría conociéndolo, justo el destripador se gira hacia la puerta, dispuesto a irse y adentrarse más en la mansión, pero Charlie lo detiene con una simple pregunta. Antes de que te vayas, dime, ¿sois mi pueblo? Esta vez ni siquiera gira la cabeza, pero ella puede sentir toda la atención sobre ella mientras Bungie está a un paso de ella sin comprender lo importantes que fueron realmente esos momentos. No, responde el destripador. Gracias. Necesitaba escucharlo de otra persona. Solo se necesita un momento para que Jack, Bedlam y Cestial finalmente se encuentren. John Cestial mi amigo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Aulló el destripador. Veo que nuestra pequeña camarilla ha recuperado su fuerza. Bedlam hizo un pequeño gesto con la cabeza al recién llegado, feliz de estar de nuevo en buena y medianamente razonable compañía. No sabía a dónde había ido de Sade, pero se alegraba de que se hubiera ido. Además, los tres viejos británicos habían viajado juntos desde Dis hasta Pentagram y, hasta la muerte de Bedlam, por lo que él sabía, se llevaban bien. Hola, Cesti, amigo. Estamos en medio de una cacería. Una cacería de ciervos, le dijo Jack con indiferencia a su viejo conocido. Y luego nos vamos a matar a la puta de la mañana. ¿Nos acompañas? ¿Matar a un dios del infierno? No tengo nada mejor que hacer. Alastor se quedó sin opciones, todas excepto una. Esperaba poder abstenerse de usar su trato con la princesa de esa manera, pero nunca sería libre si estuviera muerto. Él mueve los hilos de su trato. La tripulación del hotel estaba de nuevo en el vestíbulo cuando ella sintió eso, un tirón en su alma que llegaba a través de su brazo, una llamada de un favor. Ella considera sus opciones en silencio. No eran su gente, ella quería que lo fueran, pero simplemente no lo eran. El trato de Alastor resuena como una campana en su alma. Salvarle la vida es, después de todo, un favor. Toda su vida pensó que cumplir con su parte del trato era algo bueno. ¿Qué es siquiera bueno? No existe ningún camino en la vida que sea correcto, justo y que no haga daño. Ella no es la gobernante que el infierno quiere. Lo único que puede esperar lograr es convertirse en la gobernante que el infierno necesita. El cielo es despiadado. El infierno es misericordioso. Eso es lo que los últimos meses le enseñaron, pero ¿eso hace que uno sea bueno y el otro malo? ¿Son ciertas esas frases simples y superficiales? Ser bueno era difícil. Ella era una persona decente que luchaba por la indecencia. Adán era una persona indecente que luchaba por la decencia. ¿Quién de ellos tenía razón? Su padre siempre se reía del tirano por su sacrificio en la cruz. El mantra del infierno era que la vida debía disfrutarse, que el sufrimiento no debía sentirse. Y sin embargo, el tirano ahora estaba en el cielo, rodeado de amor y felicidad, en un jardín infinito de alegría y maravilla donde no había miedo, y Lucifer estaba en el infierno. El mundo es una lucha. Lucifer vivía en un palacio. Adán vivía en una cueva. ¿Cómo podría ella profesar defender las virtudes de las que hablaba si simplemente ignoraba esos hechos? ¿Quién merecía más el cielo? Ella siente el dolor del trato en el brazo. ¿Tuvo la fuerza para tomar la decisión correcta y seguir siendo libre? Siempre hay un precio que pagar. Acción y reacción. Ella alcanza su brazo derecho y siente el desagradable zumbido que intenta hacerla saltar hacia adelante y salvar a Alastor. Había monstruos tras él, pero él no era mejor. Cuando Adán mataba monstruos, lo hacía para siempre, año tras año. Nadie se atrevía a levantar la cabeza cuando se mencionaba al primer hombre. Su sola presencia desalentaba a las personas a convertirse en monstruos, incluso si era solo por miedo. Cuando Alastor mataba monstruos, solo estaba creando otros nuevos. Ella agarra su brazo. Toda su vida estuvo llena de privilegios y palacios. No es de extrañar que se desmoronara cuando se enfrentaba a un adversario. Toda su vida fue gente que la escuchaba. No es de extrañar que cuando Adán no lo hacía, sintiera odio. Su misericordia siempre fue solo un accesorio para las personas que la rodeaban. Alastor, quien la manipuló a ella y a sus sueños para su propia diversión. Su padre, que quería ser el mejor padre del infierno por su propio bien y no por el de ella, Ángel, que solo quería un techo sobre su cabeza llena de drogas y no su ayuda, incluso Bungie, que no le dijo nada y estaba tan lista para convertirse en un monstruo en nombre de la misericordia autodefinida. Querían misericordia, pero nunca quisieron cambiar. Ella necesita terminar con esto. Ella necesita ser libre. Ella, tristemente, necesita ser más como Adán.
Adán era libre. Ahora le duele el brazo. La cadena verde casi se está manifestando a su alrededor. El mundo está sufriendo. Tal es el camino hacia el paraíso, y también el camino hacia la ruina. Hay un precio que pagar. Por todo. Ella se arranca el brazo. El mundo queda en silencio. Sus amigos la miran mientras la sangre escapa de su cuenca, solo para cerrar la herida para siempre. Miss Morningstar, Nift logra ahogarse con una especie de terror. Bendito sea el corazón caótico de esa pequeña psicópata. Solo Charlie dice que la mira como si fuera la primera vez. No soy Morningstar.